que ahí sí es que no puedo hablar con... Hoy, a petición de Almita y de Magali, vamos a tratar ese tema, lo que es la resistencia al cambio. Es uno de los, yo creo que es uno de los temas que todos lo enfrentamos en cierto momento. Y Raima nos está explicando, ¿no?, de la resistencia que tiene hoy a muchos cambios que dan en nuestra vida. Yo personalmente pienso que la resistencia al cambio es cuando uno quiere tener control de cierta cosa. La resistencia al cambio es cuando uno no tiene claridad en el paso siguiente. Porque la resistencia es ese miedo que nosotros tenemos a vivir lo que nosotros realmente somos. Esa plenitud ilimitada. A eso el ser humano le tiene miedo. Porque vivimos siempre en limitación. Siempre vivimos en escasez. Porque siempre hemos estado controlándolo todo. Porque así nos enseñaron. Y es el estilo de vida que lo llevamos hasta hoy. Y cuando a nosotros nos toca entrar en lugares desconocidos, que es nuestra plenitud, como nunca hemos vivido, no tenemos experiencia de ello y no sabemos qué va a ser. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Y eso nadie lo sabe. Ni lo sabremos nunca. Nosotros siempre estamos viviendo el presente. A eso el ser humano le tiene miedo. ¿A qué va a pasar mañana? Porque es como, yo lo podría ver eso como el mar. Nosotros siempre somos esa gota. Pero que nos pongan ahí en el mar. Eso tan abundante, eso tan extenso, que es parte de nosotros. Pero que uno no sabe, que uno se pierde allí. A eso nosotros le tenemos miedo. ¿Qué podrían ustedes decir en cuanto a la resistencia? Bueno, los psicólogos hablan de que el ser humano vive en una zona de confort. Y por naturaleza, por querer permanecer en la zona de confort, siempre se resiste al cambio. Pero yo le agregaría otros factores por los cuales uno se resiste a cambiar. Y uno de ellos es que el ser humano se mueve a base de un sistema de creencias. Nosotros creemos todo lo que hacemos obedece a ciertas creencias que tenemos. Validamos ciertos pensamientos y los damos como así son. Entonces, la primera cosa con la que nos enfrentamos es qué tan dispuesto estoy yo a remover las creencias que he venido validando por tanto tiempo. Mi experiencia de vida fue que durante la gran mayoría yo fui muy dogmático. Cuando yo creía algo, empezaba a defender esa creencia y para mí no existía otra cosa. Hasta que apareciera una nueva creencia a la cual me aferraba. Ahora esta sí es, esta sí es.
y me di muchos golpes. Gandhi tiene una frase fenomenal que dice: nunca me aferré a una verdad, por lo tanto, siempre evolucioné de verdad en verdad. Entonces, el punto es que cualquier cosa que nosotros creamos en cualquier campo se vuelve un ancla para nosotros. Y entonces queremos vivir aferrados a esa ancla, porque eso nos sentimos seguros. Mientras yo esté aquí, como yo creo eso es así. Pero ¿qué sucede? Yo me acuerdo que Mario Alonso Puig habla sobre la transformación que tuvo uno de sus maestros, que era un cardiólogo muy famoso. Y cuando él narra, ese cardiólogo se preguntaba cómo podía él ayudar a sus pacientes que sufrían de alta presión, para que en el momento en que la presión se les subiera, hubiera algo que pudiera bajar la presión. Entonces, llegó a sus manos un libro donde decían que los monjes tibetanos tenían un método para bajar la presión. Pero ese método va en contra de la ciencia, porque la ciencia, lo que no puede demostrar, lo que no es pragmático, la ciencia nunca ha considerado el espíritu. Y entonces siempre han tenido el choque con eso. Pero me acuerdo que Mario Alonso dice en esa charla, dice, pero él, el profesor, el doctor Benson, era de mente abierta. Pero no como la gente que dice, yo soy de mente abierta. Pero es solo un dicho, es solo un decir. Sí, yo soy de mente abierta, pero a la hora de la verdad tiene una mente más cerrada que hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo único es que se aferra a sus creencias. Entonces, la verdadera mente abierta es aquella que está dispuesta a explorar aquellos temas que van en contra de lo que ha creído siempre. En contra de lo que ha creído siempre, de lo que ha validado como cierto, de lo que esto tiene que ser así porque es así, punto. Entonces, bajo ese punto de vista, siempre uno va a estar resistiéndose a un cambio, porque me estoy aferrando a algo que yo estoy dando por cierto y que es inamovible. Y mi punto de vista es que mente abierta es la posibilidad de conocer algo nuevo, y para conocer algo nuevo yo tengo que remover lo que realmente tengo guardado allí. Si no, si yo empiezo, si viene una idea nueva y yo lo primero que hago es empezar a comparar contra lo que tengo guardado, entonces yo no estoy aprendiendo nada nuevo. ¿Por qué? Porque lo valido con lo que tengo, con la información que tengo. Entonces es tener realmente vernos como el lienzo en blanco en el cual se puede escribir algo nuevo. Pero normalmente el ser humano, por su zona de confort, porque es más fácil seguir aferrado a las creencias. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo empecé a explorar otras religiones diferentes a la católica donde nací, y en mi entusiasmo
un día le comenté a mi padre acerca de las cosas nuevas que yo veía y la respuesta de él fue, mijo, yo nací católico y voy a morir católico. Yo entendí, este está en su zona de confort y no se quiere mover de ahí. Pues, ¿para qué voy a seguir yo hablando de este tema? Olvidémonos del tema. ¿Por qué? Porque bueno, eso es lo que yo creo y como que no me preocupo por conocer nada nuevo, eso a mí no me inquieta. Bueno, cedo la palabra. Estoy totalmente de acuerdo, Rubén, con todo lo que dices, porque realmente es eso, salir de esa zona de confort, porque nadie tiene la verdad absoluta. Estamos en un constante aprendizaje, estamos en un constante fluir de insight que cada uno va dirigiéndose por su vida de acuerdo al propósito de cada ser humano. Si alguien quiere participar, por favor. Ahora sí, Maggie. No, mira, me resuena mucho lo que estaba hablando Rubén sobre las creencias. Yo me acuerdo cuando estaba, pues ustedes saben que yo trabajé durante más de 14 años en una empresa y la empresa fue liquidada por el gobierno. Y yo recuerdo que eso se veía venir, o sea, no fue algo que salió de la nada y de un momento a otro todos nos quedamos sin empleo. Pero se sabía que eso venía y las personas eran desesperadas y hubo un momento, creo que eso empezó años mucho antes de que totalmente la empresa quedara totalmente liquidada, pero había gente que aún sin haberse quedado sin empleo, ya estaban viviendo la experiencia de haberse quedado sin ese empleo. O sea, estaban yéndose a un futuro que todavía no estaba, ¿cierto? Porque nos desligamos de vivir en el momento presente. Y habían personas no, me voy a quedar sin trabajo. Y hubo muchas personas que se suicidaron, que se tiraban de los hospitales, se tiraban de sus casas porque sentían, porque no querían ese cambio que tal vez la vida les estaba dando con relación a un nuevo empleo, con relación a, no sé, a hacer otra cosa totalmente distinta, tal vez emprender un nuevo negocio. Entonces, cuando nosotros perdemos como la neutralidad de las cosas, es como que nos desligamos del momento presente, de vivir ese instante que tenemos y nos vamos a un lugar donde definitivamente lo vemos como un caos. Y lo único que se me ocurre ahorita es como esos árboles, como esa naturaleza, lo normal, o sea, los árboles no, la naturaleza, o sea, tenemos estaciones. Y si nosotros nos comparamos tal vez con un árbol cuando le caen sus hojas en otoño, no se estresa, no pasa absolutamente nada. Sabe que es parte del proceso, que sus hojas deben caer y que en algún momento de primavera sus hojas vuelven y florecen. Entonces, estamos en un cambio constante, pero nosotros nos perdemos como el único instante de estar ahí por estar resistiéndonos a cualquier cosa que nos pueda estar ocurriendo, o sea, el desempleo, la ruptura de una relación, la muerte de un familiar, y no queremos que todas esas cosas nos ocurran. Entonces, estamos como que rechazando cada una de esas experiencias que nos pueden estar ocurriendo. Incluso lo podríamos mirar desde una parte cultural. En otras culturas como Japón, ellos ven cada uno de esos cambios como una oportunidad. O sea, si eso ocurrió, ok, listo, vamos a volver a empezar. Pero, pero no sé pues, si lo podría como muy, sonará como muy de etiqueta, pero en realidad
a nivel de Latinoamérica y otros países estamos como, yo tengo que tener el control de absolutamente todo. Esto no se puede desligar a lo que yo siempre he creído que debe ser porque así es. Yo tengo que tener el control de mis circunstancias, de lo que está ocurriendo, porque si no, entonces armo como un caos. Entonces, pienso que va muy ligado también a la neutralidad de cómo estamos, de las cosas que nos están ocurriendo, la neutralidad de las circunstancias, la neutralidad de las situaciones que están alrededor, o sea, alrededor de nosotros. Es como lo que ahorita me resuena, o sea, cuando Rubén estaba diciendo eso, yo decía, si es que tenemos tantas creencias arraigadas, tantos paradigmas, que definitivamente si nosotros empezáramos a ver nuestra propia naturaleza, empezamos a vernos como aquel árbol que si sus hojas se caen en otoño no pasa nada porque sé que hay algo mucho más grande y que me va a soportar y que finalmente, pasado el tiempo, mis hojas van a volver a florecer y van a ser aún más bonitas porque va a llegar la primavera. Gracias, Maggie. Muy, muy bueno tu aporte. ¿Alguien desea participar? Almita, ¿estás por allí? Voy. Hola, chicos. Hola, Lorena. ¿Quién entró? No, nadie está Lorena, pero estamos bien. Saludos, Judith. Saludos, Lore. Saludos a todos. En un momentito más, Carmita, acuérdate, te dije que iba a salir tantito. Participo si alguien más quiere en este momento comentar algo. ¿Estás ocupada? Sí, desafortunadamente. Lorena, ¿quieres participar? ¿O Judith, quieres participar? Nadie era el micrófono. No se te escucha. ¿No se escucha? No se escucha. Bueno. Sin micrófono. Bueno, escuchándoles participar, no, la verdad es que esto del cambio nos afecta a todos. Si siempre estamos enganchados en pensamiento, como decían ustedes. Me resonaba mucho lo que Magali hablaba y ponía ese hermoso ejemplo de los árboles. Que la naturaleza en sí tiene cambios. Y toda la naturaleza sufre cambios, como las estaciones, el invierno y el verano, o sea, todo está creado de una forma tan perfecta que tiene cambios perfectos. Pero eso no quiere decir que un cambio sea mejor que otro. O si lo podemos etiquetar, que podamos decir que los cambios son malos o buenos. Son cambios que se tienen que dar. Y de hecho, nosotros los seres humanos nunca perdemos. Yo digo nunca perdemos porque nosotros aprendemos de toda situación. Aunque a nosotros nos parezca la situación más difícil, esas son las situaciones cuando uno le saca más provecho. Porque si no hubieran situaciones difíciles, yo creo que fuera mucho más difícil de que nosotros pudiéramos crecer, de que nosotros pudiéramos aprender. Porque estas oportunidades, diría yo, como se dice en Japón, cada que les pasa algo así como cuando nosotros decíamos, hay una quiebra o algo así duro, ¿no? Ellos dicen oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Oportunidad para salir, oportunidad para crecer, oportunidad para moverse donde estamos.
Porque si a nosotros no nos empujan a salir de algún lugar, nosotros nos hacemos eternos allí. Cuando las personas tienen un trabajo, siempre quieren un trabajo con un nombramiento fijo, si es posible. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en la cabeza, bueno, ahora sí voy a tener sueldo para largo. Y si es posible hasta que me jubile y pueda salir de aquí, mejor. ¿Por qué? Porque no queremos hacer otra cosa diferente. Pero si el ser humano es tan creativo, yo veo, por ejemplo, aquí en Europa, yo veo a la gente que trabaja, yo creo que esto es a nivel mundial. Las personas que trabajan en un lugar, y lo que me ha pasado a mí, el ser humano no está creado para quedarse en un solo lugar toda la vida o para trabajar en un solo trabajo todo el tiempo. Por más que uno diga que está confortable, que está acostumbrado al trabajo, que uno lo domina muy bien, uno se cansa del trabajo y le gustaría hacer otra cosa. Ahora imaginarse que si yo no estoy haciendo lo que está en mi propósito, lo que a mí me gusta, ese trabajo pasa a ser una cárcel. ¿Por qué? Porque no me voy a sentir bien, porque todo lo voy a ver mal. Voy a estar incómodo. Pero sin embargo, si ese momento me quieren despedir del trabajo, uno se aferra y dice, no, mi economía, ¿cómo voy a salir? Ese momento uno se agarra de todos los pensamientos posibles. Se pone a pensar lo que ni siquiera va a ocurrir y uno no quiere moverse de allí. Eso nos pasa todo momento. Y son los pensamientos y ese miedo, ese temor. Pero en momentos cuando uno se queda sin nada, es el momento cuando aflora la creatividad. Es el momento cuando uno crece, es el momento cuando uno puede dar más, cuando uno mismo reconoce las capacidades que nunca tuvo la oportunidad de verlas por estar en cierto lugar. Yo me recuerdo tanto y me viene a mi mente hoy cuando nosotros hicimos la cumbre. La cumbre para nosotros fue una nueva experiencia. Para nosotros fue una idea que saltó y bueno, la hacemos, porque así a veces siempre hacemos cosas locas, como digo, experimentos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo disfrutamos. Pero lo curioso de esto era ver los talentos que afloraron en las personas que estaban en el grupo y en las personas que se esforzaron por hacer sus videos, en hacer sus grabaciones. Pero recuerdo mucho a Maggie, por ejemplo. Fue ella la que hizo los videos, que ni ella misma sabía de lo que ella era capaz. En ese momento, por una responsabilidad que a último rato recayó en ella porque al comienzo no estaba previsto así. Pero vimos lo maravilloso que salió eso, que a todos nos dio tanta emoción ver lo que ella podía hacer y de que ella nos compartió que ni ella misma sabía de que era capaz, como les digo anteriormente. Y eso es lo que pasa con todos. Cuando nosotros nos encontramos en un momento así, es porque nosotros vamos a ascender. Porque siempre tenemos ascenso en el crecimiento. Vamos a ir a un nuevo nivel de crecimiento. Nos vamos a hacer más fuertes. Porque la vida es tan sabia y sabe que en otro momento nosotros lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar esas capacidades que vamos desarrollando en el proceso para poder compartir. Porque todo ser humano tiene un sentir y que es tan normal de nosotros el querer compartir, el querer ser útiles a los demás. Ya fuimos creados así. Nada en la naturaleza está porque sí. Hay una alineación tan perfecta entre cada cosa, igual que con nosotros. Todo lo que pasa es perfecto, independientemente de lo que nosotros creemos. Yo no pienso en los momentos malos, como les dije anteriormente, por eso. Porque uno nunca pierde.
siempre estará ganando. Que yo no gane de acuerdo a mi expectativa, yo estoy de acuerdo. Pero que gane en experiencia, eso yo creo que todos salimos ganando. Y como nosotros no tenemos el control de eso, nosotros tenemos que seguir pasando esas situaciones. Pero de ahí sí, como se dice, depende de cómo uno lo ve. Si uno lo ve de una forma que no está tan buena, pues entonces no, para nosotros va a parecer lo peor. Pero si nosotros ya entendemos que el proceso es natural, que un resbalón, como se dice, no es para quedarnos allí, sino para volvernos a levantar y levantarnos más fuertes que antes y saber dónde ya no debemos ir para caernos. Entonces siempre será bueno para nosotros. ¿Alguien quiere participar, por favor? Sabes que ahora que estás diciendo eso, me puse a pensar en el significado que nosotros le estamos dando a las cosas constantemente. Uh-huh. O sea, siempre vemos como el lado, entre comillas, negativo de los cambios, pero no nos damos cuenta que siempre, como tú dices, o sea, las cosas ocurren por alguna razón. Entonces estamos constantemente con nuestras preferencias, o sea, nosotros quisiéramos que las cosas salieran de una manera diferente, que fuera de una manera totalmente distinta, pero no sabemos la vida que nos está sosteniendo, que nos tiene para nosotros. Entonces nosotros estamos constantemente dándole el significado de, es que si esto ocurrió, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿Ahora qué va a ocurrir? Es lo peor que me pudo haber pasado, como el caso que les estaba diciendo, o sea, gente que antes de que los sacaran del trabajo ya estaban tirándose por un balcón. Pero nos estaban dando esa oportunidad de, bueno, ¿qué va a pasar luego? O sea, no tienes que pensar en un futuro todavía, porque todavía ni siquiera ha ocurrido. Es algo que no te habían sacado de tu empleo y tú ya estabas, ahora con qué voy a pagar mis deudas, ahora con qué voy a sostener a mis hijos, con qué voy a pagarles el colegio. Entonces estamos adelantándonos a lo que la vida nos está trayendo, porque realmente creo que podríamos incluso tocar el tema de lo resilientes que somos, de la capacidad que tenemos de siempre sobresalir ante cualquier adversidad. Y que cuando nosotros miramos atrás decimos, esto fue hasta mejor que me hubiera ocurrido. Ve, esto que me pasó, pues lo vi en mi momento, lo vi como lo peor que me pudo haber pasado, pero en realidad fue como un respirito, tal vez. Entonces es como tener esas antenitas de chapulín, esas antenitas de intuición incluso. Bueno, ¿qué es lo que, por qué me está ocurriendo esto? Ni siquiera el por qué. Yo creo que ni siquiera el por qué es ok, me voy a rendir ante la vida, me voy a entregar que me quiere regalar, porque realmente es un regalo, realmente es algo que no es un castigo, porque lo vemos como lo peor, pero realmente a veces no es ni un castigo, es una oportunidad para mirar atrás y decir, ok, aquí hay una oportunidad de hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces es esa capacidad de ok, hay una piedra, pero puedes pasar la piedra, no la puedes ver, no necesariamente es un obstáculo. Totalmente, Maggie, totalmente. Y me resonaba ahora que hablabas de eso, ¿no? Y lo que escuché anteriormente. Que estos momentos difíciles o vivir el presente es vivir en el cielo. Y vivir el pasado es vivirse el infierno. ¿Qué comparación? Yo no lo veo la comparación que tendría esto si también nos ayuda a que lo veamos como un infierno. Porque por más circunstancia que sea, de acuerdo a como nosotros lo veamos o de acuerdo a lo que nosotros pensemos, es lo que nosotros vamos a pensar de eso.
pero nos está dando una enseñanza muy grande. A ver, Almita. Hola, no voy a poner la cámara, no puedo. Ahorita escuchando a todos y desde el concepto, bueno, el concepto que es una verdad la zona de confort, que es una verdad creada obviamente, de la zona de confort, de cómo debemos fluir con la naturaleza, con las estaciones. Y bueno, lo que he escuchado, ¿no? Partiendo desde la mera experiencia humana, partiendo desde lo que siempre hemos creído que somos, solamente somos, que somos solo experiencia humana, que solo somos personas que tenemos un cuerpo, una mente, y nos olvidamos de esa parte interior, espiritual, que existe en cada uno de nosotros. Pero bueno, o sea, eso la dejamos ahorita. La resistencia al cambio, nuestra psique o nuestra mente, como le quieran llamar, como experiencia humana, siempre va a buscar zonas de seguridad y de confort, siempre. Porque quiere saber, quiere seguridad. Porque aunque nosotros somos naturaleza como el árbol, como la flor, somos naturaleza como los animales, formamos parte de una misma creación. A nosotros nos fue dado algo más que a esa parte de la creación. A nosotros nos fue dada la capacidad de pensar, nos fue dada la capacidad de sentir, de discernir. Y yo no quiero decir que otras especies no sientan, pero nos fue dado algo más allá que al resto de la creación. Formamos parte de la creación, somos con el todo, obviamente, pero a nosotros esa sabiduría que nos creó, ese amor que nos formó, nos dio ese sello, esa capacidad de poder distinguir. Pero en esta experiencia, cuando uno no entiende quién es, y cuando uno solo mira con los ojos que tiene y escucha con los oídos de este cuerpo, entonces viene algo que te dice va a haber cambios y lo primero que te llega es el temor, el pánico, la ansiedad y te llegan los pensamientos. ¿Por qué? Porque la seguridad lo vemos en lo tangible, en aquello que dices, sobre esto tengo control y que es un tema muy ligado al que sigue, las caras del control, ¿sí? Entonces nos resistimos cuando no sabemos realmente confiar en la vida, como decían hace rato, cuando no tenemos una mente abierta, cuando nos aferramos a nuestras creencias, cuando nos aferramos a todo eso, pero es una razón que para mí es porque ignoramos lo que somos, ¿sí? Porque ignoramos, tú dijiste algo, es nuestro diseño, pero muchas veces vivimos en esta vida, en este tiempo, en este trabajar, conseguir, hacer, que nos olvidamos quiénes somos. Y en ese olvidar quién soy, me identifico con lo que hago, no con quién soy. Y cuando yo me identifico con lo que hago, con lo que vivo a mi alrededor y me olvido quién soy, entonces obviamente me voy a resistir al cambio. Obviamente si me quieren quitar lo que hago, lo que pienso, lo que siento, pues ¿qué queda de mí? No queda nada de mí, porque pues esto es lo que me sostiene, esta es mi estructura según mi pensamiento, según lo que he vivido, según mis hábitos mentales. Entonces, si tú me quieres quitar algo que para mí me da seguridad, tranquilidad, mi psique obviamente va a sentir ese choque, así, ¡fum! Pero ¿cómo? Espérate, ¿qué pasa? Pero esa es mi experiencia humana, mi experiencia humana. Cuando la vida nos da la oportunidad, bueno, siempre nos da esa oportunidad, pero cuando tenemos esa mente abierta de la que hablaba Rubén, y nos permitimos decir, bueno, ok, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo siento, ¿qué hay más atrás de mi emoción? ¿Qué hay atrás de mi pensar? ¿Qué hay atrás? ¿Qué es la verdad que me sostiene en cada circunstancia? La vida siempre nos va a mostrar una respuesta. Y hace rato también hablaban acerca de los cambios. Los cambios son constantes, siempre están sucediendo. Las células de mi cuerpo siempre están cambiando. Las hojas de los árboles siempre están cayendo y cambiando.
El viento a veces viene del sur, del norte, aunque sea el mismo, pero va cambiando. Todo va cambiando. Y no tenemos control. Definitivamente no tenemos control sobre nada, sobre nuestras vidas, aunque uno quiera. Y no resistimos a aceptar que no tenemos control. Porque no hemos conocido lo que somos, no hemos conocido la fuente de donde provenimos, la fuente que nos sostiene cada día. Porque no te sostiene ni tu creencia, ni mi creencia, ni tu seguridad, ni mi inseguridad, ni tu trabajo, ni el mío. Nos sostiene una sola cosa que nosotros no logramos ver, que es el amor, la sabiduría, que es la vida la que nos sostiene. Nosotros no sostenemos la vida nos sostiene. Pero uno en su afán cree sostener la vida, cree que uno es el que la hace, que la vida te hace. En su bondad la vida nos provoca cambios para poder ver más allá. En lo personal, bueno, he tenido experiencias que de pronto para mí han sido retantes, para mí me han causado al principio enojo, me han causado estrés, pero yo sé que es mi experiencia, que mi psique, así le voy a llamar ahorita, mi psique dice, no, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Pero una vez que empiezo a permitir que esto fluya hacia mi interior y se conecte hacia eso que realmente soy, entonces, pues ahora sí hay que ponernos como cuando nadas boca arriba, ¿no? Y dejas que la vida te lleve. Hace rato le decías algo muy bonito, Rubén, a Ira y Maes. Deja que la vida fluya, deja que la vida te lleve. Pero en este momento, para cualquiera que de pronto no es tan fácil asimilar cambios, no es tan fácil, pero tampoco es algo que digas, ay, es que qué mal, no lo resisto, o sea, me estoy resistiendo. No, es un paso como en un duelo, que vives ciertos pasos en un duelo, ciertos momentos, dices, es que en un duelo vas a pasar por esto, esto y esto, y parte muchas veces de esos cambios es la resistencia al cambio. Ay, perdón, señor. ¿No? Y finalmente los cambios vienen a llevarnos y la vida con estos cambios, a esos cambios que nos van a llevar a encontrarnos con nosotros, a aprender a confiar totalmente. No es fácil, es muy fácil decirlo, confía, es muy fácil decirlo, vívelo cada día. Sin embargo, esos hábitos mentales que tenemos, a veces, wow, cada día tenemos que elegir confiar, cada día yo tengo que elegir, ok, está pasando esto, este cambio surgió, no lo entiendo, a veces no me gusta, sin embargo, confío. Tengo que aprender a confiar, tengo que aprender a confiar, pero una vez me doy cuenta que soy solo más que esto, una vez me doy cuenta que esto que estoy viendo es algo que me contiene, el envase que contiene la verdad que hay en mí. Pero muchas veces nos identificamos con lo que hacemos, con lo que tenemos, y olvidamos el quién soy. Y olvidamos quién soy. Entonces, parte de eso es nuestra resistencia a los cambios, porque nuestro lugar seguro, nuestra zona de confort, es lo que yo conozco solamente. Entonces, en la ignorancia, por no saber quién soy, es donde me resisto, en donde yo vivo todas esas emociones. Y que igual, aun cuando yo sepa quién soy, tal vez las vaya a vivir, porque pues es parte de mi experiencia, pero las voy a vivir sabiendo que sí, bueno, ok, estoy resistiéndome, notando mi resistencia, aceptando mi emoción de que, bueno, no me gusta, pero sé que confío en la sabiduría de la vida y en que esa sabiduría de la vida está en mí también. Entonces voy a fluir con la vida. Entonces ahora sí voy a fluir sin resistirme como el árbol, como no se resiste el mar, como no se resiste la naturaleza, que confía plenamente en su creador. Soy parte de una creación. Pero hasta que llegue ese camino en el que estoy transitando con errores, con aciertos, pero que me van a llevar a la verdad de quién soy. No importa tu creencia, no importa hacia dónde te dirijas, si tú sabes quién eres.
vas a saber y vas a entender que parte de mi experiencia humana va a ser resistirme tal vez al primer momento al cambio, pero conforme voy asimilando en mi mente, en mi mente está que aquí, no en mi sabiduría lo sabe, en estos hábitos mentales, los voy asimilando, me estoy resistiendo, pero conforme como dices, vamos aprendiendo, conociendo quiénes somos, qué somos, por eso la importancia del conocer, la importancia del ser, porque si no, me voy a perder en el océano, o sea, aunque yo no solo soy la gota, soy el océano, pero como no lo sé, yo voy a vivir también tsunamis y yo voy a querer vivir puras cosas, olas grandes, donde, y en ningún momento me voy a ver como el agua apacible que también soy, porque soy agua apacible, pero soy todo. A veces soy tsunami, a veces soy agua apacible, a veces soy río, soy todo, pero al final de cuentas, en ese todo soy lo mismo. Soy H2O, soy lo mismo, soy esencia, no importa lo que viva. Entonces, este caminar, este resistirse al cambio, es aprender, simplemente, porque no hay otra manera. A veces uno elige cambios, a veces la vida los elige por nosotros. Pero finalmente, parte para mí, lo que a mí les puedo compartir, y tal vez esto no se trate de mi experiencia, pero bueno, les voy a compartir, aunque no se trate, sino es lo que yo sé. Para mí, el agradecimiento en cada circunstancia cambia mi forma de ver las cosas. Es decir, gracias, no entiendo, me hace ver lo que tengo hoy para dejar de ver lo de mañana o lo de ayer. Gracias por este día, gracias por lo de hoy. Entonces cambia mi perspectiva porque yo estoy viendo lo que hoy tengo, no lo que no tengo. Y eso a mí me ha ayudado a la resistencia a los cambios. ¿Que la voy a seguir teniendo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que de pronto hay cosas que no voy a creer. Pero la sabiduría, si yo me abro, como decían ustedes, obviamente voy a vivir esa resistencia, ya no 2 días, 3 días o 2 semanas, ya solo, me estoy resistiendo. Lo voy a notar. Entonces lo voy a notar y a veces voy a decir, bueno, voy a vivir la resistencia total, no pasa nada. Y hay días que digo, no, no la voy a vivir, ¿para qué? Porque yo sé que nada de lo que esté fuera, nada de lo que sucede cambia lo que está intangible dentro de mí. Absolutamente nada lo cambia. Entonces, si nos resistimos a veces o no, es un detalle. A veces, cuando ya te encuentras, cuando ya sabes la verdad, la eternidad y la plenitud que está dentro de ti. Un detalle. Me estoy resistiendo, sí, pero igual no pasa nada. La vida, la vida es amor, la vida es bondad y tenemos que aprender a confiar. Que cuesta, porque nuestra psique está acostumbrada a otra cosa. Y es una lucha entre mi mente espiritual y mi mente de acá con la que he vivido toda la vida, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo les puedo compartir hasta hoy. Mañana quizá sea otra cosa, porque los cambios son cada día. Hasta hoy es lo que yo les puedo compartir. Gracias, Almita, muy bueno tu aporte. Si alguien quiere compartir, Rubén Mancilla, de repente. Hola, hola, gracias. Buenas Pues, noches. perdón, pero es que he tenido algunos problemas con el internet
y de pronto pues escucharlos, ¿no? Escucharlos, enriquecerme un poquito con lo que amablemente comparten. Y tal vez en un ratito más, con mucho gusto. Escuchamos súper bajito. Que dice que todo cambia. Lo único que no cambia es la ley del cambio que dice que todo cambia. Sus ocurrencias. Y esa frase de que somos espíritus atravesando una experiencia humana es impactante para muchas personas, aún para los que en algún momento han reconocido que somos espíritus, porque normalmente no nos vemos como espíritus atravesando una experiencia humana. Si nos viéramos así, tendríamos total claridad acerca de que tenemos una experiencia pasajera y que todo es pasajero. Y los que creemos en el espíritu entendemos que lo único que no es pasajero es el espíritu. Estoy más o menos de acuerdo. Pero ¿quiénes somos? O sea, ese espíritu, ¿cómo se ha que descubrir quiénes somos para encontrar nuestro propósito? ¿Cómo sabemos quiénes somos? Porque a mí el espíritu no se me ha dicho, soy asá, y esto es lo que ya me gustaría que fuera mucho más fácil. Sí. Es que estoy en fase de que lo quiero, en plan perezoso total, y quiero, o sea, que se me manifieste y me lo diga. No digo nada, bromas aparte. Ay, Mira, María, para mí esa parte es la parte, yo creo que más difícil, ¿no? Por el mismo hecho de que nosotros estamos acostumbrados, como decía Rubén, a la parte física. Así lo hemos aprendido y siempre estamos enfocados, y cuando nos paramos delante de un espejo, lo primero que vemos es nuestro cuerpo. Solo vemos la parte exterior, pero difícilmente poderlo ver la parte interior, porque nuestra vida ha estado basada a mirar la parte exterior y no saber nada de la parte espiritual. Ahora cuando tú te hablan de la parte espiritual, como a nosotros nos han dicho, ahora te estás viviendo una experiencia y eres espíritu. Y eso lo hemos escuchado, yo lo he escuchado desde muy pequeña, pero lo que pasa es que uno nunca lo averigua más, como dijo anteriormente Rubén. Uno escucha y deja pasar y dice, bueno, el espíritu es así, y ahora hemos llegado a una edad, cada uno tenemos diferente edad, pero todavía seguimos en este tema, seguimos un poco, no tenemos mucha claridad, y como tú decías, es algo muy, muy real, que todos nos hacemos estas preguntas un momento de decir, bueno, ¿y quién soy en espíritu? ¿Cómo saber el resto? Como tú preguntabas, talentos, dones, ¿no? Pero como en todo, como decía Almita antes, para todo hay un conocimiento. Sin un conocimiento, para nosotros las cosas no serían reales. Porque para nosotros saber qué es un vaso, para saber qué es esto, a nosotros nos tienen que decir, en el conocimiento tenemos que saber que esto es un vaso. Si no, nosotros no sabemos que esto es un vaso, ¿cómo lo vamos a llamar a esto vaso? O a cualquier objeto, o a una casa. Si nadie le puso un nombre, nosotros no lo podemos llamar. No vamos a saber qué es. Sí o sí tiene que haber un conocimiento de algo. Entonces, para nosotros saber la parte espiritual, tiene que haber una profundización de conocimiento espiritual. Porque si no, así nos expliquen, para mí no dejará de ser chino. No entenderé el idioma que una persona me lo explique, por más buena voluntad que tenga de explicarme lo que es la parte espiritual, no lo podré entender. Pero lo que yo sí te puedo decir, que para eso tienes que tener conocimiento de la parte espiritual.
como para toda cosa, para tú tener una carrera de médico y ser médico y saber cuál es el lenguaje de médico y cómo tienes que hacer las cosas como un médico, tú tienes que sí ir a seguir medicina, como todas las ramas. Entonces, para nosotros conocer la parte espiritual, sí o sí tenemos que saber un conocimiento espiritual. Allí sí va a ser sentido el estilo de vida espiritual que uno tenga. Allí sí vas a empezar a saber cuáles son las manifestaciones del espíritu, porque las vas a empezar a reconocer. Las vas a empezar a reconocer porque están obrando en nosotros, están actuando y se encuentran en la parte interior de nosotros. Una de las cosas, por ejemplo, que Karen nos dice, siempre un ser humano tiene los insights. Para nosotros eso se llama revelaciones. Entonces, ¿cómo uno sabe cuando tiene una revelación? Todo ser humano tiene una revelación. Es cuando el espíritu te está manifestando una verdad o una sabiduría. Karen habla de la sabiduría, dice la mente universal, pueden decir Dios, pueden llamarlo como quiera, como cada persona quiere. Pero te está hablando de lo mismo, te está hablando del espíritu, te está hablando de esa sabiduría que hay en nosotros, te está hablando de la vida que hay en nosotros. Que nosotros también lo confundimos, por ejemplo, con la vida, con la experiencia de vida que cada ser humano tiene. Y son dos cosas diferentes. Es lo mismo que cuando nosotros hablamos algo del intelecto, por ejemplo, lo confundimos con lo que es mente. La mente es ese regalo divino. Y el intelecto es esa parte donde que nosotros guardamos toda la información. O sea, hay muchas cosas, muchísimas cosas, que nosotros las confundimos, las interpretamos mal o no las entendemos. Por eso te digo, el espíritu siempre está actuando en nosotros. Y cuando a veces uno dicen las mujeres tienen un séptimo sentido, es decir que bueno, sentidos hay ni sé cuántos, pero a veces la gente lo dice así. ¿Por qué? Porque tiene una intuición. Muchos lo llaman una intuición. Es lo mismo, es cuando hay una dirección, como un insight, que también eso viene del espíritu y muchas manifestaciones más que tú puedes sentir en el cuerpo, que si tú no haces un estudio profundo, no lo vas a entender, simplemente, pero no porque no esté sino simplemente porque uno no sabe el momento que tiene esa manifestación. En cuanto a lo que tú dices, no, nunca se ha presentado, nunca me ha dicho, sí, está siempre allí. Y es más, si tú te estás moviendo, si tú estás viva, es por eso, porque imagínate si tu cuerpo fuera solamente este cuerpo y no fueras espíritu, ¿tú crees que caminara? Yo no creo que caminara. Un cuerpo vacío sin espíritu. Sería como un carro sin motor. No importa lo bello que el carro sea, pero si no tiene el motor. Hay experiencias del ser humano que pueden indicar acerca del conocimiento de que existe un espíritu, pero igualmente hay seres humanos que y además como Jaime habla, tú sabes. Hay seres humanos en que esa experiencia no significa absolutamente nada para ellos. Por ejemplo, han hecho el experimento de un moribundo, ponerlo en una camilla que es una pesa. La camilla como tal es una pesa. Y han probado que en el momento en que lo declaran muerto, en ese instante pesa 17 gramos menos. Para alguien puede decir, había algo metido ahí y en el momento en que se murió, se salió. Para alguien eso puede ser una demostración de que existe algo. Pero ahí, si nosotros queremos encajar esto con los tres principios, ¿cuál es nuestra experiencia de vida? Nuestra experiencia de vida, lo único que tiene que ver es con la manera como pensamos.
Yo puedo vivir mi vida pensando en que soy un costal de huesos y ya, ¿entiendes? Yo le puedo explicar a alguien, decirle, vea, en el instante en que el espermatozoide y el óvulo se juntaron y formaron un feto, y ese feto llegaron a multiplicarse las células. Cada célula de esas tiene más de 100.000 reacciones químicas por segundo. Y los científicos han probado que si una de esas reacciones químicas se desfasara un poquitico nomás, el cuerpo humano explotaría. Para alguien, eso podría significar que existe una inteligencia que está dirigiendo ese proceso, que fue lo mismo que pudieron colegir o deducir o entender los científicos cuando se dieron cuenta que en el Big Bang, cuando explotó y salió disparado el universo, que salió a una velocidad X, ellos ya calcularon que esa velocidad, si hubiera estado un poquitico por encima, el universo hubiera colapsado. Y si esa velocidad hubiera estado un poquitico por debajo, el universo se hubiera congelado. Para alguien, eso va a indicar que ese proceso tenía detrás de sí una inteligencia. Pero alguien puede decir, eso no significa nada. Entonces, podemos pasar años enteros explicándote el espíritu. Se oye muy raro. Ahora no, ahora ¿No era que yo soy raro? No, bueno, sí, aparte de que eres raro, no confundamos, ¿eh? Que sabía, pero no confundamos. Que yo el castellano todavía lo controlo. Te diría que ya, no, ya bueno, es que ya ha vuelto Este tema de la espiritualidad particularmente a mí me ha costado bastante tiempo el entender, el comprender. Porque yo particularmente pues no crecí como con esos hábitos de estar creyendo en la espiritualidad, ¿no? Pero algo que a mí particularmente me hizo reflexionar, profundizar un poquito más sobre que somos, como dicen, ¿no? Un espíritu teniendo la experiencia humana. Es que alguna persona me dijo que me situara en el momento presente, en este instante. Y igual se los dejo como reflexión. Y él decía que tratara de definirme o de decir quién soy o qué soy sin utilizar ningún elemento del pasado o ningún elemento del futuro, únicamente en el momento presente, en este instante. Y para mí eso fue primeramente súper confuso, súper confuso. Me quedé sin respuesta. Y de pronto lo único que se me ocurrió decir era que estaba nervioso, ¿no? Porque no sabía qué responder. Y esta persona me dice, es que efectivamente nosotros somos el momento presente y lo que estamos sintiendo en el presente. Más allá de lo que aprendimos, más allá de lo que creemos que podemos proyectar, situarnos en este momento y más allá que de intentar buscarle una explicación a si existe y dónde se encuentra, es como, y como lo decía hace un ratito Alma, ¿no? Confiar,
esa palabra últimamente la traigo mucho rondando en mi cabeza. Y sí es bien cierto que es difícil en ocasiones hacerlo. Cuando entiendes que si tú confías en ese poder supremo, en esa energía propia que somos, en algún momento te llega esa paz para enfrentar cambios, por ejemplo, que bien lo decían, o cualquier otra situación, ¿no? Y, y bueno, eso era lo que quería comentar porque me pareció súper interesante. No sé si el aporte les diga algo, les parezca que tenga sentido o en este momento es lo que alcanzo a apreciar, ¿no? Es un buen tema de exploración. Muchas gracias, sí, muy bueno el Muy aporte. buen tema. Ujú. Me Almita, encanta. ¿querías participar tú? ¿Alguien va a participar? Ahorita Rubén dijo algo, Rubén Darío. Lienzo en blanco para poder, equivale para mí como al momento presente, ¿no? Para poder entender quién soy o por lo menos empezar a identificarme es lienzo en blanco. Es fuera mis creencias, fuera quién soy, quién creo ser. La única forma de experimentar quiénes somos es el presente, como decía Rubén Mancilla, y es el lienzo en blanco. Es el lienzo en blanco para poder tener esa apertura, para que poder identificar, como bien decía Oscar Meta, todos tenemos revelaciones, todos, porque obviamente todos somos lo mismo. Entonces, solamente es eso, que ese silencio en blanco, ese momento presente, ese estar dispuesto. Obviamente todos queremos encontrar el propósito y que queremos que una voz nos diga, ese es tu propósito de vida. Pero finalmente en esta vida el propósito es descubrirnos. No lo va a hacer por nosotros, lo va a hacer junto con nosotros. A mí se me ocurre, perdón, a mí se me ocurren dos cosas. No hay manera de escaparse del momento presente. Cuando nosotros hablamos del pasado o nos referimos al pasado, el pasado no existe porque ya pasó. Pero cuando traigo algo del pasado, automáticamente lo vuelvo presente, porque está presente en este momento. Cuando hablamos del futuro, es simplemente mi mente imaginando. Es un proceso mental. El futuro no existe. Luego, aunque yo no quiera, vivo un eterno presente. Pero me surge la inquietud respecto a lo que planteó Rubén Mancilla. En el momento presente, yo no estoy controlando nada de mi funcionamiento fisiológico y estoy en el presente. Y absolutamente nada del funcionamiento fisiológico de mi cuerpo depende de mí. Entonces, ¿qué soy? Si estoy vivo fisiológicamente y no depende de mí, entonces, ¿qué soy?
Cuando hablamos de enfermedades psicológicas, enfermedades de traumas, hablamos de que son simplemente memorias que se viven en el presente. Entonces, cuando una persona está experimentando una emocionalidad traumática que sucedió en el pasado, pero la está viviendo en este momento como un presente. Cuando puede tener el control de eso, podemos hablar de que hay algo que puede controlar eso. Pero mi pregunta es si la parte fisiológica no la controlo y en el presente estoy vivo, entonces, ¿qué soy? Estamos respirando y no controlamos eso. Espíritus. Algo que no se ve. Sería interesante que alguien que no creyera en el espíritu dijera, ¿qué somos? O sea, si yo no... Hay un principio vital, fisiológico. María. Pregunta. Ahora estoy en plan, o sea, estoy en plan de ahora de abogado del diablo, ¿eh? Los animales y las plantas, que están vivos también, ¿qué son? Tienen espíritu. Y también. Sí. No, estoy en plan un poco de... ¿Y los planetas y demás? Forman parte del ser. Son diferentes posibilidades que tienen el ser. Y en ese, cuando a nosotros nos enseñaron que existía, por ejemplo, una piedra y nos dijeron, esa piedra es inerte. Es inerte respecto al estudio de la ciencia que le ve vida a una planta, le ve vida a un animal, le ve vida a un humano. Pero si eso fuera inerte, significaría que los átomos que conforman esas piedras o cualquier mineral o cosas por el estilo, estarían totalmente congeladas y no se moverían. Si tú estudias eso, allí hay todo un mundo moviéndose. Luego, hay vida diferente a como nosotros la conocemos. Pero hay Yo tengo vida. una teoría muy extraña, que los seres vivos somos una mutación. A ver, estoy estudiando psicología y hay una asignatura que es psicobiología, que hablamos pues, eso de la teoría de Darwin y que nos transmitimos por mutaciones. Y yo tengo una teoría de que los seres vivos somos una mutación de cosas anteriores, o sea, de la Tierra y demás, y de los átomos, y que los genes son transmisión, o sea, que nos queremos transmitir y que nuestro objetivo es transmitirnos. Y de reproducirnos para transmitirnos y tal. Y yo pienso eso, que antes estaban los seres inertes o los inanimados o como lo queráis llamar, y que fue una mutación y que ahí se mutó a los seres vivos. Es una teoría muy mía, que la tengo que desarrollar más, pero que bueno, que creo que va a enlazar más o menos con lo que dice Rubén, que es algo que también eso, que tienen vida pero diferente. Sí. Más o menos, ¿no? Es una... Se puede contestar y replicar, ¿eh? Sí, pero mira que, por ejemplo, los seres humanos estamos llenos de teorías. ¿Llenos de qué, perdona? De teorías. Ah, sí. No, a ver, es que estoy medio sorda, entonces no... No te preocupes. No. Bueno. Sí, Estamos llenos de teorías y podemos dar un mundo de explicaciones a un mundo.
que tenemos de las cosas. Pero es muy bueno o muy sano será la palabra, no sé qué palabra emplear, buscar la universalidad de las cosas. En donde existe universalidad, ya como que las teorías, algunas pierden su peso. Entonces, independientemente de lo que creamos, si existe o no, todos los seres humanos experimentamos de la misma manera. Ahora, cada uno tiene sus propias creencias. Entonces yo puedo creer en la inmortalidad del espíritu, puedo creer en la reencarnación y puedo creer en 50.000 cosas. Y donde no se demuestra la universalidad, se vuelve simplemente una teoría, una creencia. Somos, cuál es nuestra esencia y que en realidad ningún cambio viene para mal, sino dependiendo de nuestra interpretación de lo que nosotros le estemos dando a ese cambio o a ese rechazo. No sé si algo de esto les